En este video vamos a continuar estudiando acerca del segundo viaje de misiones. En esta sección vamos a ver que Pablo y sus amigos van a visitar a muchas ciudades. En cada ciudad van a declarar el Evangelio de Jesucristo, porque es la misión de cada creyente para compartir acerca de las buenas nuevas. Empecemos. En este video vamos a continuar estudiando acerca del segundo viaje de misiones. Vamos a empezar en capítulo 17. En versículos 1 a 9 podemos ver que Pablo y Silas están en Tesalónica. En Tesalónica, Pablo predicó en la sinagoga 3 sábados usando el Antiguo Testamento para probar que Jesucristo es el Mesías. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías acerca de Jesús y su misión, y Pablo explicó que cada texto se refiere a la misión de Jesús, porque Jesús es el cumplimiento de las profecías. Después que Pablo predicó, algunos judíos, griegos y mujeres prominentes confiaron en Jesús, pero otros judíos estaban celosos y organizaron una turba. Otra vez podemos ver que cuando el Señor está trabajando, muchas veces el enemigo está trabajando también, porque Él quiere destruir la obra del Señor. Sabemos que el Señor es más poderoso que Satanás y por lo tanto, Satanás no puede destruir la obra del Señor y necesitamos ser fieles para continuar sirviendo al Señor en el tiempo difícil. Dice la Biblia que los que se enojaron con Pablo y con sus amigos atacaron la casa de Jasón y dijeron a las autoridades que Pablo estaba declarando que Jesús era rey en vez de César. Ellos probablemente en este momento no encontraron a Pablo y por lo tanto encontraron a otra persona para atacar. Y lo que estaban compartiendo eran mentiras porque Pablo no estaba atacando al rey César. En Romanos capítulo 13, Pablo declaró que nosotros debemos respetar nuestras autoridades, necesitamos orar por ellos y entender que si tenemos un líder, el Señor ha puesto este líder sobre la nación y por lo tanto necesitamos respetar a esta persona. Por esta razón, Pablo nunca atacó César. Dice la Biblia que cuando Jasón y sus amigos prometieron que no eran parte de una sedición, dieron dinero al gobierno y después los soltaron. Otra vez, hay muchas profecías que se refieren acerca del sacrificio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3 hay una referencia de la muerte de Jesús, su sacrificio para nosotros. Otro ejemplo es Isaías capítulo 53. En este texto dice que el Mesías es como una oveja. Y como oveja, Él se sacrificó para nosotros. Es nuestro sacrificio. Sabemos que Jesús no era una oveja literal. Es un símbolo para decir que Él se sacrificó y por lo tanto podemos ser salvos. El Evangelio también tiene poder para salvar a las personas que confían en Jesucristo. Es la razón por la cual Pablo estaba declarando el Evangelio a todas las personas. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, y es buenas nuevas porque cada persona excepto Jesús es un pecador. Y por lo tanto, nosotros necesitamos arrepentirnos. Los que confían en Jesús reciben perdón de sus pecados y por lo tanto tienen esperanza. Es la razón por la cual nosotros necesitamos declarar el Evangelio. Otra cosa,
Necesitamos recordar que Satanás trata de causar problemas para cerrar los corazones a los que no son creyentes al Evangelio. Él usa muchas cosas para trabajar en el corazón de las personas, para no escuchar el Evangelio. Porque si una persona no acepta el Evangelio, no tiene esperanza. En capítulo 17, versículos 10 a 15, el tema es Pablo y Silas en otro lugar que se llamaba Berea. En la sinagoga de Berea, los judíos escucharon el mensaje de Pablo. Después, estudiaron las Escrituras diariamente para estar seguros de que Pablo estaba compartiendo la verdad cuando él predicó. Ellos son buen ejemplo para nosotros. Hay muchos mensajes que no glorifican al Señor porque no comparten la verdad de la Escritura. Necesitamos distinguir entre la palabra que viene de Dios y una palabra que no es de Dios. Por lo tanto, necesitamos estudiar las Escrituras y necesitamos continuar creciendo en nuestra sabiduría para saber exactamente lo que Dios dice. Los de Berea son un buen ejemplo para nosotros. También Pablo era fiel para declarar la palabra y por lo tanto Dios usó las Escrituras para abrir los corazones de muchas personas y muchos confiaron en Jesucristo. La palabra de Dios tiene poder porque es una palabra que viene del Espíritu Santo. Y cuando las personas son fieles para declarar la palabra de Dios, Dios usa su palabra para abrir los corazones de las personas y algunas personas van a confiar en Jesús. También podemos ver que aunque tuvieron muchas bendiciones en Berea, también sufrieron, porque los judíos de Tesalónica que odiaron a Pablo, buscaron a él, después cuando encontraron a Pablo, causaron problemas en Berea. Vinieron y dijeron, este hombre no es buen hombre. Ustedes necesitan tener mucho cuidado con él. Y por lo tanto, algunas personas empezaron a atacar a Pablo. Por lo tanto, Pablo salió de la ciudad, pero Silas y Timoteo se quedaron para continuar ministrando a los nuevos creyentes. El punto es que Dios tiene poder. Cualquier persona no tiene poder como Dios. La obra de Dios no depende de una persona, porque es el poder de Dios que cambia los corazones. Dios usó a Pablo, pero también Él trabajó sin Pablo. Necesitamos recordar que somos instrumentos en las manos del Señor. Nosotros necesitamos al Señor, pero el Señor no nos necesita. En capítulo 17, en versículos 16 a 34, Pablo predica en Grecia, en una ciudad que se llamaba Atenas. En este lugar Pablo estaba muy triste, porque en todas las calles él vio que estaban adorando a muchos ídolos. Estaba triste porque no aceptaron a Jesús como Señor, porque ni sabían que Jesús es Señor. Por lo tanto, él empezó declarando el Evangelio y él compartió con los judíos de dos grupos filosóficos que se llamaban los epicúreos y estoicos. Los epicúreos pensaban que muchos dioses existían, pero se enfocaron en sus propios placeres.
No pensaron en los dioses. Dijeron, estamos aquí para seguir nuestros deseos. Lamentablemente hay muchas personas que viven así hoy también. El otro grupo, los estoicos, se enfocaron en el individualismo y la virtud, pero según sus propias opiniones en vez de la palabra de Dios. También hoy hay muchas personas que siguen sus opiniones en vez de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios tiene valor. Los filósofos invitaron a Pablo para compartir sus creencias en un cerro que se llamaba el Areópago porque pensaron que sus enseñanzas eran muy raras. Aunque los de Atenas siempre querían aprender más y más, no tuvieron el deseo para someter sus vidas a las enseñanzas de Dios. Pablo dijo que los de Atenas eran muy religiosos, pero la religión no salva. Solamente una relación con Jesucristo salva. Él dijo durante su sermón que vio en Atenas un altar al Dios desconocido, y él declaró que el Dios que no conocieron es el único Dios que existe. Él declaró, sí, hay un Dios que ustedes no saben que existe, y voy a hablar acerca de él. Su nombre es Jesús. Él explicó también que las personas no pueden conocer al Señor verdadero y seguir las religiones falsas. Solamente hay una manera para conocer al Señor. Él explicó también que todos vienen de un hombre, Adán, y otro hombre, Jesucristo, murió y resucitó de entre los muertos para salvar a todas las personas, porque Él es misericordioso. Los que no confíen en Él van a ser juzgados según la Escritura. Y también si las personas nunca han escuchado la palabra de Dios y el Evangelio de Dios, la ignorancia no es una excusa para no confiar en Jesucristo. Cada persona necesita confiar en Él para ser salvo, si ha escuchado acerca de Jesús o si no. Es la razón por la cual es importante para compartir el Evangelio con todas las personas. Aunque muchos en Atenas no aceptaron que la resurrección de los muertos era posible, Pablo declaró la verdad porque es lo que las personas necesitan escuchar. A veces cuando nosotros estamos compartiendo acerca de Jesús, hay personas que no quieren escuchar. Y tenemos la tentación para cambiar la palabra. Nunca debemos cambiar la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios es la verdad. En esta ciudad, muchos no confiaron en Jesucristo, porque estaban cerrados, pero algunos eran convertidos. Necesitamos saber que no podemos cambiar los corazones de las otras personas. Solamente Dios tiene la capacidad para cambiar el corazón. Nosotros necesitamos ser fieles para compartir el Evangelio. Y el Señor va a usar su Evangelio para tocar los corazones de las personas, y algunas de estas personas van a ser salvas. Algunas aplicaciones para nosotros en esta sección. Primeramente, hay mucha confusión acerca de la religión. También podemos ver este concepto en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 a 4. Hay muchas personas que no entienden muy bien la Escritura, pero necesitamos continuar explicando lo que la palabra de Dios dice. Cuando las personas están confundidas, necesitamos continuar compartiendo exactamente lo que la palabra de Dios enseña. Y el Señor va a usar la Escritura, y algunas personas van a empezar entendiendo,
y después van a tener la capacidad para confiar en Él. Otra cosa que necesitamos saber es que las enseñanzas falsas no traen paz. Hay muchas personas que no tienen paz porque no conocen a Jesús. Están buscando paz, están buscando gozo, pero si no conocen al Señor, si siguen las enseñanzas falsas, nunca van a tener paz en sus corazones. Otro punto importante. La responsabilidad de cada creyente es compartir la esperanza que existe para los que confían en Jesucristo. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la esperanza, no es espero que tendré la vida eterna. La palabra esperar en este contexto significa algo seguro. Porque cuando Dios dice algo, es seguro. Él es la verdad y no hay mentiras en Él. Y podemos confiar lo que dice. También los creyentes deben contextualizar el Evangelio en una manera que las personas puedan entender. Necesitamos entender lo que dice la Escritura y no cambiar la Escritura. Necesitamos explicar usando las palabras que las personas pueden entender. Lo que dice la Escritura es que no debemos comprometer la verdad. Es un punto que podemos ver en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 8. Para algunos momentos vamos a estudiar algunas preguntas. Otra vez, no necesitan mandar las respuestas de estas preguntas a mí. Pero si tienen preguntas, pueden mandar las preguntas a mi correo electrónico y estoy listo y alegre para ayudar en cualquier manera. Número 1. ¿Cuáles son algunos textos del Antiguo Testamento que profetizan acerca del sacrificio de Jesucristo? Ya hemos hablado acerca de Génesis 3 y también Isaías capítulo 53, pero hay otros textos que hablan acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. 2. La resurrección de Jesucristo es esencial para el Evangelio. ¿Por qué? 3. ¿Qué podemos aprender acerca de la manera que los de Berea estudiaron las Escrituras? 4. ¿Qué significa Hebreos capítulo 4, versículo 12? 5. ¿Qué significa la palabra contextualización? 6. ¿Cómo podemos contextualizar el Evangelio para los de otras culturas o los que no pueden entender muy bien? 7. ¿Cuál es la diferencia entre la religión y una relación con Jesucristo? 8. ¿Cómo podemos responder a los que piensan que cada religión llega a Dios? 9. ¿Qué significó la declaración de Pablo que no hay excusa para no confiar en Jesucristo? 10. ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos comprometiendo la verdad? Estas preguntas pueden ayudarnos para pensar más acerca del capítulo 17, porque hay muchas cosas muy bonitas que necesitamos entender acerca del segundo viaje de misiones de Pablo y sus amigos. Lo que vimos en este texto es que no tenemos control sobre los corazones de las personas. A veces las personas van a confiar en Jesús y a veces no van a confiar en Jesús. Nosotros no tenemos control sobre su decisión, pero necesitamos compartir porque el Señor puede usar su palabra para
convencer a las personas que Jesús es Señor.